Bienvenidos a Centrados, un podcast de la Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico. Espacio donde escucharás conversaciones que ayuden a la Iglesia a mantenerse enfocada en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Para más información, puedes acceder a las plataformas digitales bajo la Alianza PR. Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este nuevo episodio de Centrados. Hoy nos acompaña el reverendo José Ahmed Pérez y el reverendo Javier Gómez, y juntos vamos a tener una conversación bien interesante sobre las 4 E, ¿verdad?, que les hemos prometido en episodios anteriores, y hoy vamos a estar hablando específicamente de la E de escuchar un evangelio claro, pertinente. Amén. Para estos tiempos, ¿verdad? Amén. Y quiero animarles a que si nos ve por YouTube o Google Podcast, que también los puede ver a través de Apple Podcast, y que se registren, denle like y share, buen castellano, compártanlo, porque nos gustaría que añadamos más gente a esta conversación y que nos deje sus comentarios que nos bendicen tanto. Y hoy pues nos encontramos en la Catedral de la Esperanza, aquí en San Juan, de la Alianza Cristiana y Misionera. Gracias, pastor, por recibirnos. Gracias, pastor Javier, también. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Un honor y un placer para mí que ustedes estén aquí en la iglesia, que tengo el placer, el privilegio y el honor de pastorear, de ser el pastor titular, pero el líder de un equipo pastoral de nuestra iglesia, como yo siempre comparto. Somos 3 aquí en la catedral. Pastor Luis Alberto Ortiz y el pastor Pedro Valdés son parte del equipo pastoral de la iglesia. Gloria a Dios. Pues, ¿qué tal si yo le iba a pedir al pastor Javier que nos empezara hablando un poquito a describir cuál es esta estrategia, ¿verdad?, que estamos hablando de las 4 E, y que las pueda definir antes de entrar más de lleno en el tema, por favor. Gracias por la tremenda oportunidad. De nuevo, la iglesia es enviada por el Señor, y lo que hace a la iglesia quizás distinto a un montón de otras agencias y otros grupos que están tratando de hacer algo a favor del mundo y tratando de ser parte de la solución. Queremos pensar, ¿no?, los gobiernos, claro, universidades, pero de pronto la iglesia tiene un mensaje, esencialmente, que no es solo filosofía, no es lógica, es una noticia, una historia, algo que ocurrió en la historia, algo que Dios hizo. Y Dios, creo, ha puesto en nuestro corazón esta pasión por ser una iglesia centrada en el Evangelio, y eso se traduce a tener la oportunidad de que la gente pueda escuchar claramente la buena noticia. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué implicaciones tiene? Que entienda la buena noticia, que no se quede solo en escucharla, sino que la procese, que otra vez en su idioma, ¿no?, de pronto niños, jóvenes, adultos, en cualquier etnia, vea la relevancia, que esto no es un mensaje de Occidente nada más, no es un mensaje para los judíos nada más. Perfecto. Es un mensaje para la condición humana, para el ser humano. Amén. Que lo entiendan, y la relevancia, como me encantó como introduciste, la relevancia para estos tiempos también. No es algo que pasó solamente hace 2000 años y que tiene que ver eso conmigo ahora. Pero entonces, después que lo entiendan bien, eso se traduce otra vez a un impacto en la vida, y entonces no es solo otra vez algo que yo sé y sé contestar las respuestas, las preguntas difíciles. No, es cómo vivo. Entonces encarnamos el Evangelio. Y eso se traduce a que todas las personas que están escuchando y entendiendo, eso termina cambiando sus vidas, transformando sus vidas. Y luego extendiendo eso más allá de su vida, de su iglesia, de su familia, y de su iglesia local, extenderlo, llevarlo adelante a otras comunidades, otros países, etcétera. Y esas 4 E las vemos entonces como eso, como a veces pensamos en un diamante de béisbol, ¿no? No basta con llegar a primera, hay que llegar a segunda, a tercera y anotar. Y específicamente es el Evangelio la noticia. Y en la Alianza pues hablamos del Evangelio cuádruple. Y creo que esto nos va a dar una oportunidad para, junto al pastor José Ahmed,
que dirige en el distrito el Ministerio de los Obreros Oficiales, que se encarga especialmente de esa área de escuchar el Evangelio, porque creemos que el púlpito es clave en esta estrategia y en este esfuerzo por comunicarlo. Así que a grosso modo, esas son las 4 y continuaremos oportunamente. Claro. Pues entonces, pastor, ¿qué tal si nos habla un poco más sobre esa primera ¿verdad? Que es el escuchar el Evangelio. Claro, ya escuchamos un poco del pastor Gómez lo que significa comunicar este mensaje claro, ¿verdad? Que las personas que todo obrero oficial de la Alianza o toda persona que está ocupando un púlpito en nuestras iglesias comunique claramente el mensaje del Evangelio, que aquellos que están en los asientos, en los bancos de nuestras iglesias puedan escuchar con claridad de ese mensaje. Para mí eso ha sido muy importante a través de toda mi vida, ¿verdad? Y es algo por lo cual yo siento mucha pasión en esta etapa de mi vida, por el simple hecho que a la iglesia que yo estoy pastoreando ahora es la única iglesia que yo he asistido toda mi vida. Desde muy pequeño yo comencé a venir aquí a lo que es hoy la Catedral de la Esperanza, cuando era la Alianza en Country Club. Mi abuela y mis tías me llevaban los fines de semana a sus casas para que yo estuviera con ellas los domingos en la iglesia. Y comencé aquí en la catedral hoy cuando era el pastor Carmelo Terranova, que estuvo en la iglesia por un poco más de 20 años. A él, una predicación de él fue que yo acepté al Señor Jesucristo. Él me bautizó también el 14 de febrero de 1988. Yo no me acuerdo mi fecha de conversión, pero sí de bautismo. Y luego de eso, el pastor Julio Aponte, que fue pastor cuando Terranova fallece, estuvo con nosotros varios años, y luego 16 años estuvo el pastor José Martínez, que fue mi influencia mayor en el proceso de formación en mi vida. Todos ellos fueron excelentes maestros y predicadores de la palabra de Dios. Y cuando la iglesia pues me invita a ser su pastor titular, pues siempre hay una presión indirecta de, pues yo quiero mantener la vara alta que ha sido puesta sobre mí, pero otra vez, no siendo o invitándolos a ellos, yo soy una persona completamente distinta a los tres, pero sí ha sido, he visto el modelaje de la importancia de la buena predicación, de la clara predicación, y la importancia no solamente para mi vida, sino también para la iglesia, que ha sido enseñada correctamente por tantos años. Entonces, pues definitivamente es importantísimo este asunto de comunicar un mensaje claro. Y el trabajo que eso da, porque también eso es algo que requiere del predicador un esfuerzo profundo en preparación, en una vida de oración también que acompañe ese tiempo, y que podamos tener una correcta influencia en nuestras iglesias a través del mensaje que se predica desde el púlpito. Pablo dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír de la palabra de Dios. Y en ese aspecto, pues comienza hasta cierta manera aquí, ¿verdad? Con cómo comunicamos este mensaje del Evangelio, que como dice Romanos 1, ¿verdad? Es el que tiene el poder para transformar. No hay otro mensaje, no hay otra ruta, no hay otro camino. Es el Evangelio de Jesucristo el que nos lleva a eso. Y por ahí comenzamos, en ese aspecto de qué es lo que tenemos que hacer para comunicar y que las personas escuchen claramente ese mensaje del Evangelio. Y esa es una de las áreas, ¿verdad?, que estamos tratando de ver como virtudes deseadas, como metas de ayudar a la gente a escuchar el Evangelio, con el mensaje claro, específicamente hacia los obreros, ¿verdad? Y has mencionado un poco de gente una pastoral que traza bien la palabra de verdad. Estás planteando. Y dijiste ahora mismo que eso da trabajo. Sí. Abunda un poco sobre eso, por favor, en Arroz Habichuelas, cómo especialmente tú que lo estás haciendo de semana a semana, aunque te compartes el púlpito, ¿qué significa que da trabajo? Sí, ¿Qué es lo que más trabajo da? Abunda. Y lo puedo compartir de manera de testimonio personal, ¿verdad? Antes de ser el pastor titular de la iglesia, pues yo estuve 7 años como pastor asistente, y durante esos 7 años el pastor José Martínez era quien predicaba regularmente en nuestra iglesia. Él siempre entendió y nos enseñó a nosotros, especialmente a mí que estaba siendo discipulado por él, que esa era su tarea principal, la predicación. Y pues uno ve al pastor frente predicando el domingo en la mañana, y yo pude ver con él lo que ocurre detrás de ese tiempo, ¿verdad? Las horas de trabajo, el entender que
una de las crisis del predicador siempre va a ser cómo tú lees tu Biblia y aprendes a separar lo que es tu vida devocional de tu vida de trabajo, porque tu trabajo es predicar hasta cierto sentido. Ujú. Y una de las crisis mías al principio cuando ocupé la posición es que todo lo que leía era apuntando a la predicación Ujú. y no a cuidar el mundo interior mío, ¿verdad? Tremendo. Y una de las crisis mayor que ocurrió en mi vida cuando vine a ocupar la posición del pastor titular, que comienzo a predicar regularmente, es que se altera todo mi ritmo de trabajo, todo mi ritmo de vida. Porque la predicación no toma 3 horas, 4 horas montar un mensaje. Son unas cuantas horas en la semana. Hay sermones que pueden ser 10, 12 horas y otros que hay pasajes que te dan trabajo y uno estudia, buscando y escuchando otras personas, leyendo otros sermones. Ujú. Toma mucho tiempo y mucho trabajo. Pero tal vez había una expectativa o una presión interna de uno querer hacer todo lo que hacía uno antes, además de preparar la predicación todas las semanas. Y entonces pues empieza el cansancio, empieza el asunto de cómo manejo esta tarea nueva que me está ocupando 15 20 horas en una semana, porque da mucho trabajo. El asunto de la búsqueda del Señor, Ujú. de primero predicarse el sermón para uno, el pasaje, y cómo después tú comunicas para la iglesia, y con todo y todas las herramientas tecnológicas y electrónicas que uno puede tener hoy en día, es trabajo. Es trabajo. Y yo creo que hay algo de eso que la gente no ve y no aprecia hasta cierto sentido, ¿verdad? Que no es simplemente pararse y hablar de lo que Dios te ha dado. Ahora que en el seminario yo estoy dando un curso de introducción a la homilética, a la predicación, da trabajo. El buscar la introducción correcta, las transiciones dentro del sermón, y sin perderse uno también dentro de la predicación, porque parte importante de comunicar el mensaje claro es, Dios me ha hecho a mí de tal manera, y yo no puedo predicar o enseñar de la misma manera que el pastor Gómez lo hace. Y si yo quiero hacerlo como él, si él fue el que me formó a mí, pues otra crisis más en el camino de cómo uno encontrar su propia voz en medio del proceso de enseñar a una iglesia. Y puede pasar mucho tiempo lo que encuentra tu propia voz. Claro. O sea, todo hay un trial and error. Sí. Y no es solo la gente lo que está pensionando, ¿verdad? Aprovecho el comentario que has hecho de la expectativa de la gente. Yo creo que especialmente la expectativa del propio Ujú. predicador, que debe sentirse con permiso, con libertad, a no... O sea, él mismo, dijiste por testimonio que hacías unas cosas y pensaste que ibas a poder seguir haciendo las que hacías, más sumarle estas 20 horas adicionales. Ujú. Y has descubierto que no. Y a eso se suma la gente que no sabe eso. Y no es, de nuevo, no estamos acusando ni señalando. Es sencillamente un hecho de que hay veces que no tienen idea de todas las implicaciones que está detrás. Y entonces el pastor proteger esas 20 horas o lo que necesite, va a sentirse a veces como mal, porque otra vez uno de pronto puede sentir que tengo que cuidar a toda esta gente, ¿no? Hablamos de eso también, no Sí, solo no. de ti, sino de este No. otro ángulo. Es el reconocer que tú no puedes hacerlo todo. Hay una cultura dentro de las iglesias donde piensan que los pastores tienen que hacerlo todo, ¿verdad? Y contestar todas las llamadas, y hay un trabajo hay una responsabilidad de cuidar a la iglesia, y una de las cosas que nosotros fuimos muy bien enseñados, especialmente por lo menos yo lo vi en la vida del pastor Martínez, ¿verdad? Esta intencionalidad de parte de él de tener siempre un equipo pastoral. Gente que ninguno estuviera sobrecargado de trabajo y todo el mundo pudiera cuidar su responsabilidad, cuidar su familia y cumplir con la expectativa y el cuidado completo de la iglesia. Claro, pero hay iglesias que no tienen la capacidad de tener Claro. un equipo pastoral, sin embargo pueden hacer lo mismo, aunque no sea gente a tiempo completo, a tiempo Claro, parcial. no, y por eso yo no hablé de equipo pastoral. Nosotros tenemos la capacidad, y gracias a Dios por su provisión, de que hay dos pastores titulares, Ujú, dos pastores a tiempo completo ujú. en nuestra iglesia. Cuando estaba el pastor Martínez y el pastor Oscar García, éramos 3 a tiempo completo aquí, Sí. que nuestra iglesia tiene los recursos económicos para hacer eso. Pero no todas las iglesias tienen esa facilidad económica, pero eso no quiere decir que no puede existir un equipo pastoral, o al menos un equipo de ancianos también de la iglesia
iglesia, que pueda entender la responsabilidad del cuerpo de ancianos de ayudar en el proceso de cuidar y desarrollar y alimentar a la Grey. Y estoy siendo intencional en las preguntas y te estoy acosando un poco Sí, en toda la intención, porque yo creo que, fíjate cómo eso se relaciona con liderar y reproducirse como Jesús. Que entonces formas a otros, pero no significa que ellos van a predicar igual o mejor que tú. Quizás al principio están lejos de eso. Claro. ¿Y cuáles son los retos de eso? Ok, voy a hacer un equipo de predicadores que me ayude, pero no solo para sentirme más liviano. Es para desarrollar a otros, ¿verdad? Es definitivo. Los retos de eso es la paciencia, ¿verdad? El saber que cuando una persona está empezando, como cuando todos nosotros empezamos en algún momento, ¿verdad? Muchas gracias hacia nuestra vida y por lo menos de mi parte es la mentalidad de ayudar y añadir valor a otra persona en las áreas que yo pueda hacerlo, ¿verdad? Tiempo y ayuda a la iglesia también a escuchar otras voces. La gente, yo creo que por eso una de las cosas que nosotros no hacemos aquí es si tenemos un predicador invitado una semana, nosotros casi nunca lo anunciamos, ¿verdad? Porque ahí ¿quién va a predicar? Si predica esta persona, pues yo voy, yo no voy, pues no, es una voz distinta. Todas predican la palabra de Dios, ¿verdad? De una manera diferente. Y tal vez hoy no lo escuchas tú como tú quisieras, pero hay otra persona que va a escuchar esa voz profundamente y poderosamente a su vida, que es importante para la iglesia. Y no solamente eso, sino que en el momento donde hay crisis en la vida de la iglesia, donde un pastor tiene que descansar o un pastor está en transición o ha salido de un ministerio, la iglesia está preparada y capacitada para procesar ese tiempo necesario, porque ya está acostumbrada a escuchar otras voces desde el púlpito que pueden confiar y que no vienen con el ánimo de vamos a examinar y vamos a ver qué dice mal. No, ya la voz está aprobada y puede traer mucha bendición a la iglesia. Nosotros como pastores o líderes de nuestra iglesia tenemos que hacer ese énfasis de identificar quiénes son los que tienen ese don, esa capacidad de comunicar, de enseñar bien la palabra de Dios y proveer los espacios, ¿verdad? Para que esas personas puedan crecer en la práctica. Yo aprendí que el predicador se hace predicando. Eso es una frase del pastor Luis Alberto Ortiz, el predicador se hace predicando. Y yo he aprendido, especialmente estos últimos 18 meses, yo mismo quitarme la presión de encima de que yo tengo que ser el que habla todos los domingos en la iglesia, sino darle oportunidad a él, al pastor Pedro Valdés, al pastor Gómez, que es miembro de nuestra iglesia, también predica ocasionalmente aquí. Los jóvenes de nuestra iglesia están cada vez ocupando más la oportunidad de tener esos espacios donde ellos hablan y lo hacen con excelencia. O sea, uno subestima mucho lo que Dios puede hacer y hablar a través de otra persona. Y otra vez, para mí es una gran enseñanza, ¿verdad? Que esto no se trata de mí. La iglesia la edifica el Señor. Amén. Menciona unas palabras que anoté aquí mientras la conversación. Habló de cuidados, de trabajo, de expectativas, de crisis. Cuando escucho eso, ¿verdad? Y escucho el rol multifacético de un pastor, me pregunto sobre el área emocional, el cuidado interno como individuo, ¿verdad? Que tiene que tener esta persona consigo mismo, la responsabilidad consigo mismo y la iglesia correlaciona a esta persona que le sirve domingo tras domingo. Y yo sé que parte de la estrategia de el escuchar un mensaje claro también está el área del cuidado del interior. ¿Nos puede? Sí, de nuevo, predicamos un mensaje que tiene que ser encarnado primero y que tiene que ser entendido primero por nosotros mismos. Y nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Amén. Jamás podremos dar lo que no tenemos. Una iglesia nunca va a superar la madurez espiritual de su pastor. Y eso es una gran responsabilidad que tenemos en un sentido de que mientras más cerca de Dios esté el pastor, más cerca va a estar la iglesia. A fin de cuentas, Él es el que la va a dirigir, ¿verdad? Y yo creo que hay algo aquí de que nosotros tenemos que entender que una parte integral de nuestra vida como siervos, como ministros, como esposos, es cuidar
nuestra alma. Cuidar nuestro mundo interior es como nosotros lo traducimos en el mensaje de nuestra área de ministerio en el distrito, ¿verdad? Un obrero oficial que tenga su mundo interior en orden. Y eso suena bonito, pero otra vez cuesta trabajo. Y más que trabajo es la intencionalidad. La intencionalidad de entender qué tiempo tú le tienes que dedicar a esto en tus disciplinas espirituales, ¿verdad? Sí. ¿Cómo tú guardas tu corazón? No sentirse culpable por eso. No, definitivamente. Tú quieres ser un buen pastor, tú tienes que tener tu mundo interior en orden. ¿Cuánto tiempo tú pasas leyendo la palabra de Dios? Tu tiempo de oración, tu vida de oración, tus disciplinas espirituales. Estoy aprendiendo lo que significa otra vez en esta etapa de mi vida aprender a escuchar a Dios de nuevo, ¿verdad? Escuchamos a Dios a través de su palabra, pero yo creo que hay algo de que según las temporadas que nosotros estamos viviendo, Dios nos puede hablar de una manera distinta. Y escuchar esas voces que están siendo de gran influencia en nuestras vidas, que nos ayudan a poner nuestro mundo interior en orden. Quizás lo que estás diciendo de esas distintas puede incluso que aún el tiempo devocional, la rutina del tiempo devocional puede variar de temporada a temporada y no ser 20 años hacer exactamente lo mismo en ese tiempo devocional, sin sumar todo lo otro que tú dices, ¿no? Pero aún si fuera eso solo, puede ser otros ritmos, que incluso leer la Biblia en otra tradición, por otra versión. En otras versiones, y reconocer cuáles son los mejores tiempos para ti, ¿verdad? Hay personas que les encanta levantarse a las 4 de la mañana a hacerlo, hay otros que funcionan mejor tarde en la noche. Yo la mayor parte de mi vida soy una persona nocturna, ¿verdad? Que cuando mejor pienso, cuando mejor escribo y cuando mejor puedo tener algunos tiempos de preparación para los sermones, cuando ya mi esposa y mis hijas están durmiendo, ahí es donde tal vez mi mente empieza a funcionar un poquito mejor. Y eso no está mal. No. Eso no está mal. Eso es reconocer quién es uno, cuál es tu ritmo. Y entonces tú formas tu vida interior a base de ese ritmo, ¿verdad? Ahora mismo está cambiando para mí porque estoy haciendo un énfasis grande en cuidar mejor mi salud, en hacer ejercicios, en estar mejor en mi mundo. Claro, es parte de cómo uno se cuida también. O sea que ya no puedo estar despierto hasta las 12, 1, 2 de la mañana como yo estaba antes casi todos los días. Ahora hay que acostarse más temprano. Y hay que trabajar con aprender a hacerlo en otro momento, ¿verdad? Y otra vez, es una disciplina, Para mí esto del mundo interior es sumamente importante y yo lo menciono aquí con la realidad de las tristes caídas de hombres de Dios que hemos visto públicamente en los últimos años que han afectado grandemente, por lo menos uno de ellos, mi vida, ¿verdad? Lo que ocurrió con Ravi Zacarías, si alguno escuchó el podcast de Rise and Fall de Marcil también, que ha sido de gran instrucción, Bill Hybels en Willow Creek y tantos otros, ¿verdad? Incluso dentro de nuestra denominación también hay momentos tristes en que esto también ha pasado. Eso es producto de un mundo interior que no está en orden. Eso me trae una pregunta, pastor. ¿Algún consejo, alguna luz roja o amarilla que tengamos que tener en mente que una persona puede identificar y que está en un momento, ¿verdad?, donde su salud espiritual, emocional, física, no está en óptimas condiciones y qué recursos o qué herramientas una persona puede, cuando identifica? Especialmente estamos hablando de personas que llevan el mensaje, ¿no? Sí, no, y de nuevo, yo creo que eso puede ser una luz roja o un consejo para cualquier cristiano, no solamente el que está detrás de un púlpito. Consejo, no camines solo. Si hay algo que distingue a todas estas personas que han fallado públicamente, por lo menos los más grandes, ha sido este sentido tal vez de superioridad en un aspecto, de pensar que ya nadie puede, no tengo que rendir cuentas porque ya estoy probado en el ministerio. Yo creo que es importante no estar solo en este proceso y a la misma vez ser muy vulnerable y no querer mantener una máscara delante de la iglesia, de tu familia, de la gente que está más cerca de ti. Ser bastante transparente en ese aspecto. Yo
Yo soy muy abierto aquí en la iglesia. Yo tengo la frase que yo me confieso desde el púlpito, ¿verdad? Y fue interesante, hace como 1 año y medio atrás, yo compartí un testimonio de algo que pasó en mi vida, en mi vida espiritual, algo que Dios le reveló a mi esposa, que ella sin saberlo se acercaban de mí. Y alguien de la iglesia se le acercó al pastor Ortiz a decirle, nosotros no necesitamos escuchar todas esas cosas. Y yo le dije, yo creo que sí, porque yo creo que es importante que todo el mundo sepa que el que se para a predicar también es un hombre o una mujer que está predicando la palabra de Dios con luchas, con dificultades, con retos en su vida espiritual. Y mientras más transparentes nosotros seamos hacia el mundo, más fácil va a ser que las personas puedan decir, ahí hay algo diferente. Sí. Hay algo diferente. Este mensaje me transforma. Me transforma y yo puedo ir a escuchar a una persona que me entiende, ¿verdad? Que lucha como yo, que sufre como yo, que no tiene que dejar de ver televisión porque algunas cosas le afectan, que tal vez en algún momento en su pasado luchó con la pornografía y pudo vencerla porque el Evangelio transformó su mente, su corazón, sus apetitos y todas esas cosas. Pues mira, yo quiero eso. Y eso es parte de uno ser transparentes con esas áreas. Y yo creo que para el obrero del Señor es mucha más la necesidad de entender que no puedes estar solo en tus mayores crisis o en tus mayores victorias, ¿verdad? No camines solo nunca. Siempre ten gente con quien rendir cuenta, que tú le des permiso a que te hagan las preguntas difíciles en los momentos menos esperados, ¿verdad? ¿Cómo tú estás? ¿Cuándo fue la última vez que fallaste con esto? Y que tú venzas esa tentación de querer decir, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Y digas, no, yo necesito gracia, necesito oración. Y tal vez necesitas sentarte un tiempo y reorganizar algunas cosas y confesar. Y es mejor que lo hagas antes de que vengas tú primero a que alguien lo descubra. Que entonces el proceso es completamente diferente, ¿verdad? Y en ese aspecto yo creo que sí, el mejor consejo que yo puedo dar a pastores de cualquier experiencia ministerial. Yo creo que los pastores más jóvenes en esta época tal vez son más dados a eso, a caminar juntos unos con otros. Los que son más veteranos, yo creo que a veces uno lo siente más solo y en su mundo. Y yo quisiera que no fuera así, que buscaran estar con alguien. Tomarse un café y rendir cuentas con gente. Eso es el mejor consejo, ¿verdad? Además de mantener tus disciplinas espirituales, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? Que oigan el podcast de nuevo de la primera temporada, que se habló mucho de cuidado del alma. De cuidado del alma. Sí. Luces de aviso, ¿verdad? El aislamiento puede ser un gran aviso de que algo no está bien. La ansiedad. La ansiedad, risa. Los temores, ¿verdad? El querer buscar la aprobación de la gente puede ser algo que es una señal de que tu mundo interior no está en orden, porque a fin de cuentas nosotros predicamos en esencia a la audiencia de uno, que es Dios. Y si tú estás claro que tú no estás haciendo el trabajo, entonces vas a perseguir que lo hice bien. Vas a buscar que la gente te afirme en esa área. Entonces yo creo que hay algo ahí de que tú estás buscando en ese aspecto. Y eso que dices, cuando uno plantea con su mundo interior en orden, implica que sepa que tiene un mundo interior. Claro. Y que sepa, o sea, que mire por dentro. Nosotros estamos tan embobinados, alambrados y entrenados a estar arreglando los mundos de todos los demás. Y el pastor, por eso dijimos ahorita de que no se sienta culpable por eso, porque parece que es tabú y es algo prohibido tomar cuidado de sí mismo, y sin embargo es clara la Escritura sobre eso, ¿verdad? Entonces a veces, incluso antes de decir que esté en orden tu mundo, es decir, sabes que tienes uno. Sí. Sabes que tienes un mundo interior y empezar a crear esa cultura
como estamos tratando a través de este mismo podcast con esta conversación, Sí. que ocurra eso. Sí, el apóstol Pablo en 2 Corintios habla que nos desgastamos por fuera, ¿verdad? Pero ese mundo interior constantemente se renueva. Ujú. Y lo que me encanta de ese pasaje es que los versos después dice, es que estas pequeñas tribulaciones son las que se transmiten, las que luego dan gloria, algo así es la frase, ¿verdad? Pero para que eso sea posible, otra vez el mundo interior tiene que estar renovándose. Tiene que estar renovándose. Si nosotros no buscamos esa renovación, pues cuando vienen las tribulaciones, entonces que vienen las crisis, entonces no sabemos qué hacer. Entonces que buscamos las salidas en los lugares incorrectos porque otra vez Muy bien. estamos nuestro mundo no está en orden, nuestra confianza no está puesta en quién lo va a arreglar. Muy Y bien. Pablo otra vez esa poderosa oración a la iglesia en Efesios capítulo 3, ¿verdad? Que Dios a través del Espíritu Santo fortalezca su mundo interior. Hay algo importante que nosotros tenemos que recordar, que Amén. está ahí, que es necesario dedicar, y ser intencionales Toma tiempo. en proveer esos espacios, que no se arregla de una noche, la frase se me fue ahora mismo, Un evento, es un de proceso. un santiamén no se arreglan las cosas, ¿verdad? En este aspecto esto toma tiempo. Y yo creo que hay algo, si hay personas de las iglesias escuchando este podcast, la invitación mía a los que no son los pastores, ¿verdad? O los predicadores o las mujeres que están dirigiendo iglesias en nuestra denominación, que la iglesia se tomen la libertad de preguntarle a su pastor cómo está, qué necesita. Y si el pastor, el obrero, dice, necesito tiempo, provean el tiempo, ¿verdad? El distrito tiene recursos, ¿verdad? Podemos ayudar en el púlpito, somos una comunidad de hermanos que podemos ayudarnos unos a otros, cuidándonos para que puedas tener 1, 2, 3 semanas libres y que el pastor sienta libertad, ¿verdad? Otra vez de echarse para atrás y sentarse a escuchar. Sentarse a escuchar la palabra de Dios que renueva, recibir el ministerio del Espíritu Santo que nos transforma, que nos hace personas nuevas, ¿verdad? Hay algo ahí bonito de uno también dejarse cuidar por otro, ¿verdad? Y tristemente cuando eso no ocurre, es que entonces ocurren los escándalos, ocurren las caídas. Y el efecto de eso es terrible, ¿verdad? No solamente en la vida de la persona y en su familia, es en la vida de la iglesia completa y cómo eso lastima, hiere y toma mucho tiempo sanar y es terrible. Y si nosotros queremos prevenir eso, tenemos que mirarnos adentro. El Amar decía cuando se quedaba dormido, no, es que me estoy mirando por dentro. Y esa frase me encanta, siempre me daba muchas gracias. Me estoy mirando por dentro, nosotros tenemos que aprender a eso y a reconocer que está bien en ocasiones no estar bien. Aprovechamos esa coyuntura para extenderle una invitación a nuestros líderes, a nuestra pastoral, al próximo retiro, ¿verdad? Sí, el retiro... Nos gustaría verlos a todos. El retiro de obreros oficiales, retiro de obreros oficiales de nuestra denominación, que será a finales del mes de octubre. Nuestro distrito ha hecho una gran inversión de recursos económicos para que toda la pastoral pueda asistir. Toda la pastoral debe asistir a un lugar, a un fin de semana donde no solamente descansamos, también compartimos, renovamos fuerzas, escuchamos palabra de Dios. Ese fin de semana no hay que hacer nada, es simplemente ir, descansar, comer, descansar, dormir, conversar, tomar café, estar juntos y disfrutar el tiempo. Qué bien. Antes de ya ir finalizando, hablábamos de un mensaje, claro, no sé si para el próximo podcast podemos retomar la conversación, pero me gustaría hablar sobre este tema yo sé que a través de las diferentes situaciones, crisis que hemos estado pasando en el país, hay una desconexión de la gente, de su fe, de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, pues el de congregarse, el hacerse preguntas, el cuestionar muchas cosas que quizás hasta desconfianza
hasta este asunto de esta desconstrucción de la fe, ¿verdad? Y yo sé que eso es tela para cortar, pero no sé si quiera brevemente introducir algo sobre ese tema o lo dejamos para el próximo, no hay ningún problema. Bueno, yo creo que parte del efecto de la pandemia y la pandemia y todas las demás crisis que nosotros hemos vivido como país en los últimos 5 años, porque no solamente la pandemia, ha sido fácil uno alejarse, ¿verdad? De la comunidad de fe. Yo cuando veo lo que estamos viviendo, hay una parte de mí que se entristece, porque yo creo que tiene que ver otra vez con cómo nosotros lo enseñamos. Más que la iglesia como un lugar donde está llena de eventos y actividades donde venimos a compartir, la iglesia es esta comunidad de milagros, de gente transformada por el Evangelio de Jesucristo, con diferentes trasfondos e historias que todas podemos estar juntos para escuchar, para adorar y para bendecirnos unos a otros. Y el efecto, uno de los mayores efectos de la pandemia ha sido que yo puedo participar desde la iglesia, desde mi casa. Y sí, la tecnología lo permite, pero no es lo mismo, jamás va a ser lo mismo, a estar juntos aquí, adorando. Yo creo que hablé sobre eso hace unas semanas atrás aquí en la iglesia, cuando hablamos de que el Espíritu Santo nos da dones a cada uno de nosotros, capacidades dadas por Dios para que nosotros, la iglesia sea edificada por nuestros dones espirituales. Y cuando nosotros escogemos quedarnos en nuestra casa y no ser parte de la comunidad de fe, hay un menosprecio que nosotros estamos dando, no solamente a la comunidad, también a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que Él nos ha dado para que podamos bendecir otra vida y cómo otra vida me puede bendecir a mí. Entonces, de nuevo, lo más cómodo es quedarte en tu casa. Yo no creo que sea lo correcto. Quizás permíteme subrayar algo que estás planteando y que la pregunta, ¿verdad? Y quizás cuando tú empiezas diciendo la iglesia la encontramos en la Escritura, es esto, y sobrenatural, milagroso, estar juntos, dones espirituales, yo creo que hay un sector de la iglesia que también se ha desconectado porque está desencantado con la iglesia, en parte porque no ve eso que tú estás viendo, ¿no? Hay un grupo de personas que ve lo que la iglesia puede y está llamada a hacer, como tú y como nosotros, que estamos comprometidos, aunque la iglesia no está ahí. No es esa iglesia sobrenatural la que estamos todavía liderando. Estamos, hey, hay más de Dios para nosotros, pero hay un grupo que dice, me doy de baja, yo creo que la iglesia puede ser tanto más y lo que se ha reducido es a esto. Y hablando del mundo interior, pues hay un montón de gente que tiene unas formas de pensar a raíz de la cultura en que vivimos, que como dijimos la vez pasada, de consumerismo, de pues yo veo y consumo un producto y la iglesia es otro producto. Y esa gente ni siquiera, ¿verdad? La bendecimos, no se dan cuenta de lo que creen. Yo digo a veces que la gente cree algo que no cree. O no se da cuenta de lo que cree realmente. Así que mi invitación como pastor, como parte del problema y alguien que quiere ver solución, es que a mí me encanta la gente que está haciendo deconstrucción de su fe. Porque en un sentido están diciendo, esto debería ser mucho más. Y tienen razón. Entonces mi invitación a esa gente que está desencantada es que se unan a las filas de los grandes reformadores. Y alguien dijo en estos días, escuché, que la gente que más cambios produjo y que más bendijo y que más Dios usó en la iglesia fueron gente que estaban bien molestas con la iglesia. Los padres del desierto se iban. Decían, mira, la iglesia está comprometida con la política, la iglesia está... Entonces, yo creo que el COVID ha mostrado mucho de esa condición de la iglesia y nosotros, nuestra inclinación, la mía, es como defender la iglesia. Y en un sentido digo, ¿sabes qué? Yo quiero defender la iglesia, pero ser el primero que dice, hey, esto debe ser mucho más. ¿Tú estás desencantado con la iglesia? ¿Tú estás desencantado? Lo necesitamos. Sí. Vengan y sean parte de la reforma, de la revolución. Construyan algo. Construyan, no solo deconstruyan. Exacto.
Y sí, necesitamos retos teológicos, retos de fe. Y en ese sentido, ¿verdad? Es que yo creo que también estamos esperando, y especialmente esas generaciones subiendo, y algunos de ellos son líderes pastores, que están pensando fuera de la curva y están haciendo experimentos buenos de cómo ser esa iglesia. Y yo tengo 54 años, yo creo que me quedan 30 años buenos para ser parte de los que estemos en la revolución, en la reforma, en la renovación de la iglesia. Y yo creo que eso es parte de lo que nos gustaría ver los obreros dándose cuenta y de la iglesia. Sí, Brian Chappell en el libro de Predicación Cristocéntrica habla de, cuando está hablando de la predicación, habla del ethos, ¿verdad? De la predicación, que no solamente es el mensaje hablado, es el que está acompañado por la vida, que puede encarnar, que puede hacer visible el mensaje que está siendo predicado. Y yo creo que hay algo de esto aquí también, ¿verdad? Una pastoral, los líderes de la iglesia, una iglesia que vive lo que predica, va a dar esperanza a la gente que está desconstruyendo su fe. Porque van a poder identificar el evangelio transformador en la vida de la persona que está viviendo de esa manera. Que no solamente es por hablado, comunicado claramente, sino que el efecto es una vida completamente transformada. Y al final del camino también está nuestra decisión en cómo nosotros escogemos responder a estos retos que estamos enfrentando también. Al final del camino yo creo que a pesar de lo imperfecta que puede ser, de las desilusiones que podemos tener, tenemos que responder como dice el pastor, si yo quiero aportar a que esto cambie o simplemente me separo y desde afuera lo que hago es o criticar o echar veneno, como dicen por ahí, sí, o estar señalando todo el tiempo. Yo creo, José, que son dos partes. Nosotros debemos también invitar esa disidencia a hablar. Claro. Y esa persona que está así, no solamente nosotros decirle a ellos, ¿verdad? Y yo estoy diciendo eso también, ¿verdad? Sean parte, pero el invitarlos a ellos y tener la sensibilidad para escuchar su descontento y cómo están pensando la fe, requiere de nosotros, que estamos acá también, mucha humildad para poder escuchar esas voces hasta enojadas, y muchas de ellas por cosas como las que mencionaste ahorita, líderes que fallaron, instituciones corruptas. Y en ese sentido, pues venir bajitos, aquellos que estamos representando a la iglesia, y decir, hey, vamos a hablar. Tú que estás molesto, ya no quieres ni ir a la iglesia, vamos a hablar, ¿por qué no? Y vamos a llegar a la verdad juntos, ¿verdad? Y quizás hay que pedir perdón, pero yo creo que no es solo que la iglesia diga, voy a aportarme de esta manera para que esa gente vuelva. Yo creo que bajar y que haya mucha confesión y mucho escuchar, sin defendernos. Y yo he tenido conversaciones con gente así y le he dicho, hey, we need you. Lo necesitamos. Y necesitamos entender lo que les pasó. ¿Por qué están molestos? Y quizás usted también estar abierto a escucharnos, porque quizás explicamos y hace sentido un poco, y otras veces no tiene explicación. Es pedir perdón, ¿verdad? Y tu teología, ¿de dónde viene? ¿Por qué tú piensas? ¿Tú estás esperando de la iglesia perfección? Pues mira, eso no va a pasar. Pero si no conversamos, y yo estoy por estos medios también invitándonos a tener esa conversación, porque si no, nos vamos a convertir en estos dos grupos a la defensiva, y eso no nos va a ayudar a ninguno. Y algunos de esos son generaciones, son padres que están en la iglesia y los hijos que se están yendo, ¿verdad? Y ahí cómo podemos entonces no solo la iglesia, sino la familia, tener ese sentido lo que estoy... Sí, no, yo creo que todos tenemos puntos ciegos también, ¿verdad? Y yo no jamás podría pretender que nosotros lo hacemos todo bien. La historia de la iglesia está llena de gente que lo hace mal, de historias tristes y dolorosas. Y algunas se han arreglado, otras tristemente todavía ocurren y son de un tremendo mal testimonio de lo que realmente representa el Evangelio y Jesucristo también. Sí, todos tenemos puntos ciegos, ¿verdad? Yo creo que nuestra actitud debe ser siempre como la de Jesús en la cruz, brazos abiertos, ven como estés, como decimos aquí en la catedral. Ven como estés, vamos a dialogar. Yo voy a hacer
lo mejor que esté en mis capacidades para en todo lo que hagamos, tratar de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dame el beneficio de la duda, de que mi corazón está en el lugar correcto. Y yo voy a darte el beneficio de la duda siempre, de que hay algo aquí que pasó, que la misma iglesia puede ayudar a sanar. La respuesta yo creo que de aislarse es la más fácil. Y no quiero minimizar tal vez el dolor que algunas personas y la desilusión que algunas personas estén enfrentando por lo que sea, ¿verdad? Con esto que mencioné hace unos minutos atrás de Ravi, a mí fue una crisis para mí. Como yo jamás hubiera pensado tener con una persona que nunca tuvo una relación, ¿verdad? Una persona distante, que fue un ejemplo. Y aprendí, ¿verdad? Que hay momentos en que nosotros tenemos, incluso idolatrizamos gente, ¿verdad? Y las ponemos en lugares que no pertenecen, Y ahí podemos fallar nosotros también. Y tenemos que darle ese lugar a Dios, arrepentirnos de esos lugares, de esos pecados que también ocupan nuestra vida, aprender de eso y ayudar a otros a ver el camino también, ¿verdad? La responsabilidad del obrero oficial es bien compleja en ese aspecto, ¿verdad? La gente espera tantas cosas, nos levantan tanto, hay una expectativa casi de una vida perfecta que nosotros no podemos fallar y eso es irreal. Vamos a cometer errores, pero nuestra actitud siempre debe ser una de reconciliación, de humildad, de reconocer que tenemos estos puntos ciegos que necesitamos gente a nuestro lado que nos ayuden a verlos y que esas personas nos van a ayudar a ser un mejor cuidador, un mejor maestro, un mejor ejemplo de la palabra del Señor. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos. Yo creo que ha sido un tema que podemos continuar hablando de diferentes aspectos o ¿verdad? Sobre el mismo tema. Pero, ¿qué tal si animamos a los que nos están escuchando y nos están viendo para, si en algún momento tienen alguna duda, alguna pregunta o se sienten de alguna manera, nos escriban en confianza y trataremos de alguna manera tocar ese tema en el próximo podcast? Claro que sí. Bueno, pues nada, iglesia, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias a ambos. Gracias a ti. Y nos mantenemos centrados. Gracias por acompañarnos en esta edición de Centrados. Te invitamos a suscribirte y compartirlo. Te esperamos en nuestra próxima edición.